Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los casos más sonados de Honduras, el caso Caja Chica de la Dama. ¿Cómo es que una primera dama termina en el banquillo de los acusados? Bueno, basándonos en los documentos del propio juicio, vamos a desmenuzar toda esta trama de presunta corrupción y a entender paso a paso qué fue lo que pasó en esa primera audiencia clave. Y para que nos demos una idea de la magnitud del asunto, empecemos con este número. Fíjense bien, más de 16 millones de lempiras. Esa es la cantidad que, según la Fiscalía, se desvió de fondos públicos. O sea, no estamos hablando de poco dinero, para nada. Esta cifra es el corazón de toda la acusación. Entonces, ¿quiénes están en el ojo del huracán? Pues dos personas principalmente. La ex primera dama, Rosa Elena Bonilla Ávila, y su cuñado, Manuel Mauricio Mora. Y ojo, los cargos no eran cosa menor, ¿eh? Hablamos de malversación de fondos públicos, lavado de dinero e incluso asociación ilícita. Acusaciones muy serias. Bien, para no perdernos en los detalles, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, la acusación. Luego, cómo supuestamente funcionaba el esquema. Veremos qué dijo la Fiscalía, cómo respondió la defensa y, claro, la decisión final de la jueza. ¡Vamos a ello! Ok, entremos en materia. Para entender de qué va todo esto, lo más importante es seguir el dinero. A ver, ¿cómo se movían esos fondos según la Fiscalía? Todo arranca aquí, en el paso 1. El dinero está donde debe estar, en una cuenta oficial del despacho de la primera dama. Pero aquí viene el movimiento clave, el paso 2. El 22 de enero de 2014, ¡pum!, un cheque por más de 12 millones de lempiras sale de esa cuenta oficial y va a parar a la cuenta personal de Bonilla. A partir de ahí la cosa se complica. Según la acusación, desde esa cuenta personal se empezaron a girar cheques a un montón de gente. Y el último paso es que estas personas iban, cobraban los cheques en efectivo y le devolvían la plata a los coordinadores. ¿Y quién era uno de ellos? Exacto, Manuel Mauricio Mora. Bueno, ya entendimos el cómo. Ahora, imaginemos que estamos en el tribunal, porque la Fiscalía no solo llegó con esta historia, llegó con pruebas, con testimonios, llegó a construir su caso. Veamos cuáles fueron sus argumentos más fuertes. Y la primera gran bandera roja, el punto que destapó todo, fue justamente esa transferencia millonaria. Una perito financiera lo explicó en el juicio. Dijo que la transacción fue, y cito, considerada atípica. ¿Y por qué? Pues muy simple. Ella tenía declarados ingresos de entre 50,000 y 150,000 lempiras, y de repente le caen más de 12 millones. Obviamente esto hizo sonar todas las alarmas en el banco y generó el primer reporte de una operación sospechosa. Pero la cosa no para ahí. La Fiscalía se preguntó, bueno, ¿y en qué se usó esa plata? Porque se suponía que era para obras sociales, ¿no? Pues resulta que no. Presentaron pruebas de que con ese dinero se pagaron tarjetas de crédito personales, la colegiatura de los hijos en una escuela privada, incluso gastos médicos de la mamá de la ex primera dama. Y esto, claro, es el núcleo de la acusación de malversación, usar fondos públicos para gastos privados. Y para que no todo fueran números y cuentas bancarias, la Fiscalía trajo a un testigo protegido, con el alias Barcelona. Y su testimonio fue, potentísimo. Contó en primera persona cómo era la mecánica. Le decían que parte de su trabajo era ir a cambiar cheques. Y luego, ¿qué hacía con el efectivo? Se lo entregaba directamente a Mauricio Mora. Dijo que incluso lo vio contándolo varias veces. Este testimonio fue clave para amarrar los cabos y conectar el dinero en efectivo con los acusados. Ok, hasta ahora hemos escuchado la versión de la Fiscalía, que suena bastante contundente, ¿verdad? Pero en un juicio siempre hay dos lados de la moneda. Y la defensa, por supuesto, no se quedó callada. Tenían su propia historia y argumentos muy específicos para tumbar cada una de las acusaciones. Y aquí está el corazón del debate. Para la Fiscalía, esa transferencia de 12 millones era el pecado original, el inicio del delito. Pero para la defensa, no, para nada. Dijeron que era un simple movimiento administrativo. Su argumento fue que, como el gobierno estaba terminando, movieron el dinero a otra cuenta para poder pagar más rápido lo que se debía de los proyectos sociales. Una cuestión de logística, según ellos. Luego, la defensa sacó un as bajo la manga, un argumento puramente legal pero muy potente.
A ver, dijeron, el delito de malversación solo lo puede cometer un funcionario público, ¿correcto? Bueno, pues resulta que el cargo de primera dama en Honduras no está en ninguna ley, no es un cargo oficial, es más bien una tradición. Entonces, su conclusión era simple. Si ella no era legalmente una funcionaria pública, no se le podía acusar de malversación, un jaque a la acusación principal. Pero, ¿y los pagos de la escuela y las tarjetas de crédito? Ah, eso, dijo la defensa, fue un simple error involuntario. Lo que pasó, según ellos, es que ella tenía 2 chequeras y por una confusión usó la que no era. De hecho, argumentaron que en cuanto se dieron cuenta del error, que fueron como unos 800,000 lempiras, devolvieron el dinero. Esto para ellos demostraba que no hubo mala fe. Y tenían otro argumento técnico, esta vez contra el cargo del lavado de activos. La lógica es esta. Para que haya lavado, el dinero tiene que venir de otro delito, uno que esté en una lista específica de la ley. La defensa dijo, momento, en la fecha que pasaron estas cosas, la malversación no estaba en esa lista. Se agregó después, años después. Por lo tanto, acusarla por eso sería aplicar una ley hacia atrás, lo cual es ilegal. Otro punto muy técnico, pero muy importante. Entonces, tenemos a la fiscalía con su caso y a la defensa con sus contraargumentos. El tablero de ajedrez estaba puesto, y ahora todas las miradas se posaron sobre la jueza. De su decisión dependía todo. ¿Había suficiente evidencia para ir a un juicio o el caso se caía ahí mismo? Y la primera gran pregunta que la jueza tuvo que resolver fue esa. ¿Era o no era funcionaria pública? La defensa dijo que no, legalmente. Pero la jueza fue a lo práctico. Dijo, a ver, ¿recibía un sueldo del Estado todos los meses? Sí, 80,000 lempiras. ¿Cotizaba en el fondo de pensiones para empleados públicos? También. Entonces, su conclusión fue, en la práctica, actuó y aceptó ser una funcionaria pública, más allá de lo que diga un papel. Y con ese razonamiento llegó la decisión final de esta etapa. La jueza emitió lo que se conoce como un auto de formal procesamiento. En palabras sencillas, esto significa que consideró que sí había pruebas suficientes para creer que se cometieron delitos y que los acusados probablemente participaron. O sea, el caso seguía adelante. Pero, ojo, la decisión no fue un sí a todo. Tuvo sus detalles. Para la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla, la jueza dijo, sí hay que ir a juicio por malversación y por lavado de activos, pero el cargo de asociación ilícita queda fuera, no hay pruebas suficientes. Y para su cuñado, Mauricio Mora, fue distinto. A él se le quitó el cargo de malversación, pero sí deberá enfrentar juicio por lavado de activos y por asociación ilícita. Así que el panorama para el juicio quedó definido de esta manera. Al final, este caso, con todos sus giros y tecnicismos legales, nos deja pensando en algo mucho más grande, ¿no? Nos obliga a preguntarnos, cuando el poder se sienta en el banquillo de los acusados, ¿qué hace falta realmente para que la verdad salga a la luz? ¿Depende solo de las pruebas, de los abogados o de la valentía del sistema de justicia? Es una pregunta que queda en el aire.